Buenas noches, mi nombre es Ileana Garro Cortonel, soy de la CEU San Carlos y hoy estaremos presentando un podcast, Comunicar para comprender. Cuando aprendemos a hablar y a escribir mejor, también aprendemos a comprender mejor. Hoy estaré haciendo 4 preguntas a la compañera Janina. La pregunta número 1 es, ¿las competencias lingüísticas y comunicativas son fundamentales para el éxito del proceso de lectura y escritura? Y un factor clave en este desarrollo es la comunicación oral. ¿Podría explicarnos en qué consiste la comunicación oral? Hola, buenas noches. Sí, como la compañera dijo, mi nombre es Janina González Pais y pertenezco al CEU de Talamanca. Y pues la comunicación oral es la forma más natural que tenemos para comunicarnos con los demás. Es ese intercambio que hacemos cuando hablamos o escuchamos en situaciones reales, ya sea en la casa, en la escuela o en cualquier conversación cotidiana que tengamos. No se trata solo de decir palabras, es un proceso más profundo donde también expresamos emociones, necesidades e ideas. En otras palabras, podemos decir que la comunicación oral es ese diálogo vivo que nos permite entender a los demás y construir un significado en conjunto. Muchas gracias por su aclaración. Me surge la duda de que si existen diferencias entre la modalidad oral y la escrita del lenguaje. Si es así, ¿podría explicarnos la diferencia? Sí, son diferentes, aunque usen la misma lengua. La modalidad oral es natural, espontánea y ocurre en el momento. La vivimos cuando hablamos con alguien cara a cara. Se apoya en nuestros gestos, en el tono de voz, nuestra mirada, las pausas y nos permite aclarar dudas de inmediato, en ese instante. Además, depende mucho del contexto en el que estemos, lo que estamos viendo, dónde estamos o cómo nos sentimos. En cambio, o por otro lado, la modalidad escrita es más planificada y permanente. Quien escribe tiene un tiempo para pensar, para revisar y organizar sus ideas. El texto debe ser claro por sí mismo, porque el lector no puede hacer preguntas en ese mismo momento. La escritura no tiene apoyo de gestos ni de entonación, así que requiere como más precisión. La diferencia principal está, digamos, en que la oral se vive en el momento y lo escrito permanece y puede volver a leerse en otro momento. La pregunta número 3 es, al considerar el reto que implica la comprensión y la expresión oral, me gustaría saber cuál es su importancia en el aprendizaje. Son esenciales, claro, porque permiten que la persona participe, pregunte, comparta ideas y construya conocimientos con otros. Aunque el hablar es algo natural, dominar la expresión oral es compleja. No solo implica pronunciar bien, sino también saber cuándo intervenir o cómo expresar un acuerdo o un desacuerdo y cómo resolver esos malentendidos. Cuando los estudiantes desarrollan esta habilidad, se vuelven más autónomos y capaces de relacionar lo que dicen con lo que piensan y con lo que sienten. La expresión oral no es solo un lenguaje, también implica aprender a pensar, a interpretar gestos, sus emociones y sus códigos sociales. Por eso hace que el aprendizaje sea más significativo y conectado con la vida real. Y la pregunta número 4 sería, dentro de la expresión oral, ¿se pueden plantear premisas o hipótesis? Nos gustaría conocer 4 de ellas. Claro, según un estudio de Claudia Rosas, Edith Andrade, Alejandra Cárdenas y Jorge Sommerhoff, publicado en la revista Estudios Pedagógicos en el 2001, de esos, ellos publicaron 6, pero te voy a decir 4 presentes en este estudio. El primero decía que el lenguaje humano verbal es un sistema racional, porque no comunicamos solo con palabras, nosotros también nos comunicamos con la voz, los gestos y el contexto. El segundo serían los gestos, posturas y movimientos corporales que también comunican, porque tenemos que nos comunicamos de acuerdo a nuestra postura, la mirada y los movimientos. Estos expresan mensajes incluso sin que nosotros hablemos. El tercero sería que los sonidos del lenguaje están jerarquizados y la entonación organiza el discurso y contribuye a su comprensión. Es decir, que gracias a la entonación entendemos si alguien pregunta, si alguien afirma o expresa alguna emoción, si alguien está enojado, si alguien está contento, si está triste. Esto nos facilita la comprensión de nosotros, digamos, de lo que esa persona nos quiere decir a nosotros o nos quiere dar a entender. Y el cuarto sería la pronunciación, que varía según la situación. Esto, en el punto de este documento que les mencioné anteriormente, sería la plenitud articularia es un fenómeno relativo, porque no hablamos igual siempre.
La velocidad, el contexto o los nervios influyen en cómo articulamos estas palabras. Bien, ahora pasemos a la siguiente cuestión. El aprendizaje debe incluir un proceso evaluativo para valorar las manifestaciones comunicativas de los hablantes al leer, expresar un tema o participar en una conversación formal. ¿Podrías mencionarnos un aspecto verbal y un aspecto no verbal que se puedan evaluar en este proceso? Si el estudiantado habla con claridad, si la persona estudiante pronuncia correctamente las palabras y también que se le entienda bien, si él logra hablar correctamente, que sea claro, una manera sencilla y que se le entienda perfectamente. En caso de no ser así, por ejemplo, que pronuncie mal alguna palabra, es importante que se corrija para que él pueda aprender y mejore. El otro aspecto sería que el estudiante tenga un orden de las ideas, que lleve una coherencia a la hora de explicar o comunicarse. Eso es algo muy importante y que tenga una fluidez al leer o contar algo. Los otros dos aspectos no verbales que se debe evaluar serían cuando el estudiante esté hablando con la otra persona, se puede evaluar si él mantiene el contacto visual, que eso es muy importante. Cuáles son sus gestos, cuáles son sus movimientos de manos, el tono de voz y la distancia que mantiene con la otra persona mientras habla. El otro aspecto sería si la persona está escuchando, aunque tenga el contacto visual, pero si la persona está escuchando y si le está poniendo atención mientras habla o escucha. Y también importante si él utiliza las manos para apoyar lo que dice, sin exagerar y tampoco sin distraerse tanto. Continuando con el tema, el programa de estudios de español plantea una serie de estrategias para fomentar la comprensión y la expresión oral. Entonces, ¿podrías mencionarnos al menos 5 actividades que se proponen dentro de este programa? Las 5 actividades serían lectura en voz alta. Los niños leen pequeños textos, ya sean de cuentos o historias, para practicar y leer fluidamente y pronunciar mejor las palabras. Conversación guiada. El docente hace una pregunta y los niños participan en responderla, dando respuestas y opinión cada uno. Lectura compartida. Cada niño lee un texto o un párrafo junto con los demás estudiantes y docentes, siguiendo la lectura. Se hace de una manera participativa e interactiva, ya que permite compartir con todos. Debate fáciles. El docente o el estudiante comenta sobre un tema y todos empiezan a dar razones y, y opiniones. Y también ellos escuchan a otros compañeros, a sus otros compañeros, sobre sus razones y el por qué. Aquí es donde se hacen debates si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y la otra sería eh, trabajo en grupo. Esto es, dice que los niños aprenden a conversar entre sus compañeros de grupo sobre las tareas o preguntas que tienen que realizar y comparten información, intercambian ideas. Para cerrar esta parte, nos gustaría conocer más de cerca algunos de los recursos que propone el programa de estudio. Así que te pregunto, ¿podrías compartirnos la lectura de una fábula y una poesía, tal como lo sugiere el programa? La poesía dice así: un pajarito en el tejado, canta alegre al despertar, sus trinos hacen que el niño se levante a jugar. Saltando va por el jardín, corre entre las flores y el sol, mientras el pajarito sigue su concierto con gran rol. Vuela luego hasta el manzano, picotea con gran afán, y el niño lo observa atento, aprendiendo a volar también. Al caer la tarde tranquila, el pajarito se va a dormir y el niño con su sonrisa promete volver a reír. Escogí una fábula sobre los 3 cerditos y un lobo. Dice que había una vez 3 cerditos que decidieron construir cada uno sus casas. El primer cerdito construyó una casa de paja. El segundo construyó una casita de madera. El tercero construyó una casa de ladrillo. Un día apareció un lobo hambriento que quería comérselos. Fue a la casa de paja y sopló con fuerza hasta derribarla. Luego la segunda casita de madera sopló con fuerza y también la derribó. Pero cuando llegó a la casa de ladrillo, por más que sopló y sopló, no pudo derribarla. Luego, los cerditos, ellos lograron salvarse gracias a la casita de ladrillo. Aquí nos deja una moraleja que es mejor hacer las cosas bien desde el principio que apresurarse y tener problemas después. Bueno, amigos, esto fue todo. Espero les haya gustado esta pequeña
cápsula educativa. Hasta pronto.